Buenas tardes, queridos hermanos. Grandes bendiciones se una más para cada uno de ustedes. Misterios Príncipe de Paz os da la bienvenida. Continuando con nuestras enseñanzas del libro de Efesios, hoy con el capítulo 6, del versículo del 1 al 4. La enseñanza de este día es familias centradas en el Evangelio. La palabra de Dios nos dice así, Efesios 6, versículos del 1 al 4. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. La idea principal de los versículos del 1 al 4 es la siguiente. Pablo da instrucciones para el hogar cristiano, cubriendo asuntos de honor y discipulado. Nunca olvidaré una historia de un amigo, el Dr. Chuck Charles. Compartió una conferencia de pastores hace unos años mientras exponía Colosenses 3 del 18 al 21. Un conocido erudito bíblico invitó al Dr. Charles a comer una vez. El Dr. Charles le dijo a este erudito que estaba extremadamente inspirado por su productividad como pensador y escritor, y continuó preguntando: estoy asombrado por su trabajo, ¿cómo ha conseguido ser tan prolífico? Este peso pesado en la teología murmuró en voz baja: he sacrificado a mi hijo. Me quedé atónito con sus palabras, dijo el Dr. Charles. Pensó que le iba a malinterpretarlo, así que lo volvió a preguntar: ¿qué ha dicho? El erudito respondió casi como enfadado: ¿me escuchaste bien? Dije que he sacrificado a mi hijo. El doctor Charles dijo a este erudito, añadió que había estado tan impulsado a investigar, escribir y publicar y hacerse un nombre en el mundo académico que descuidó a su familia. Su hijo creció esencialmente como un extraño para su padre. Ahora de adulto su hijo era un indigente que dormía en la calle. El doctor Charles quitó y se trató de consolarlo. Estoy seguro que no es su culpa. Con más rabia aún el erudito respondió: no intentes consolarme. Si lo es así, aunque la gente parece asombrarse de mi productividad como erudito, el hecho es que renunciaría a cada uno de los libros y mucho más como tal de recuperar a mi hijo. Entonces este prolífico escritor miró al otro lado de la mesa directamente a los ojos del doctor Charles y le dijo: por si acaso quieres seguir mis pasos, le ruego a Dios que no lo hagas. Esta conversación resonó en la mente del doctor Charles durante la siguiente semana. Estaba tan atormentado por ella y empezó a examinarlo detenidamente su propia vida como marido y como padre. El doctor Charles dijo: lo estaba estropeando. Era una conversación, le llevó a considerar sus propias prioridades y ajustar su estilo de vida. En última instancia le llevó a realizar un cambio en las funciones en el ministerio y a cambiar el lugar de trabajo. El doctor Charles dijo: nunca me he arrepentido de ese cambio radical. Esa historia también tuvo un fuerte impacto en mi vida y todavía lo tiene. Ahora obviamente los niños pueden crecer en grandes hogares y volverse rebeldes. Lo entiendo. El punto es que los padres deben tratar de amar, nutrir y disciplinar a sus hijos. Pablo continúa con los estudios que los llaman códigos del hogar, es decir, los deberes entre maridos y esposas. En el capítulo 5 del versículo 22 y 23, padres e hijos; del capítulo 6 del 1 al 4, amos y esclavos; en el capítulo 6 del 5 al 9, la estructura puede referirse a un estilo similar de los grupos del código de la época de Pablo. Sin embargo, Pablo influye en la instrucción con teología. Se trata de algo más que mejor padre, mejor hijo. Pablo está debajo de la tierra de las ricas instrucciones evangélicas y aquí ha dado los capítulos anteriores. Para ello que aún
No son padres. Recuerde que todo el cuerpo de Cristo ayuda a formar a los niños. Pablo parece suponer que los niños están presentes mientras se lee la carta, junto con otras personas que quizá no sean padres. Esta instrucción es para todos. Si usted es soltero, casado sin hijos o casado con hijos que se han mudado, los niños en su iglesia son un nivel, sus hijos. La iglesia es una familia. Primera de Timoteo 5, versículos 1 y 2. Lo que esto significa es que usted debe amarlos, orar por ellos, enseñarles a servir, mientras reconocen que los padres tienen un llamado único y especial para poder hacer esto. Quiero señalar 4 verdades sobre el discipulado de nuestros hijos. Las 2 primeras son observaciones generales, las 2 últimas son imperativos directos al texto. Valor y cuidado de los niños. El hecho de que Pablo mencione a los niños en una carta tan importante demuestra el valor de la iglesia primitiva. Les concedería a estos pequeños. Leon Morris señala que es un significativo que Pablo escriba niños y no solo muchachos. Se dice que las niñas eran menos valoradas en la sociedad antigua, pero Pablo no aceptó la limitación. La iglesia primitiva tenía una gran estima a los niños. Continuaron con el legado de Jesús que dijo: dejen a los niños que no impidan que vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. También refleja el valor del Antiguo Testamento que enseña la bendición de los niños y la necesidad de instruirnos. Salmo 127. Estos valores eran contractuales. Muchos en el mundo greco-romano ponían a los niños en un montón de basura para que la gente los recogiera, y a menudo se convertían en gladiadores de esclavos o prostitutas. Pero la iglesia escogía a los niños. Se señala que fue un cambio radical con respecto a la crueldad insensible que prevalecía en el Imperio Romano, en la que se abandonaba a los bebés no deseados, se mataba a los débiles y deformes, e incluso los niños sanos se consideraban por muchos como una molestia parcial porque inhibían en la promiscuidad sexual y complicaban el divorcio fácil. Nosotros también debemos valorar a todas las personas hechas a la imagen y semejanza de Dios, independientemente de su etnia, origen, sexo o edad. La iglesia debe celebrar con alegría el nacimiento de los niños. Entendemos que la creación de la vida es obra de Dios. Entendemos que los padres tienen santa vocación de ser los principales formadores de los discípulos de sus hijos. Bonhoeffer lo dijo bien. Es de Dios que los padres reciban a sus hijos y es de Dios a quien a una vez deben conducirlos. Sin duda, no hay mayor alegría y responsabilidad de ser confiado con estos pequeñitos. Es como si vivieran en un sello. Tuvo solo un tiempo limitado. Son como un centímetro húmedo. Tenemos poco tiempo para enseñarles y moldearlos. La iglesia también debería valorar a los niños apoyándolos. La acogida y la adopción. El afecto físico y la adopción refleja el espíritu de la adopción y disfrutamos como hijos de nuestro Padre. Él consiguió cuando estábamos abandonados en un montón de basura y ahora nos ha hecho sentarnos en los cielos. Antes éramos hijos de la desobediencia, pero ahora somos hijos e hijas de Dios. Acojámonos también a los huérfanos funcionales de nuestras vidas, en nuestros hogares. Informes recientes señalan que el 80% de los niños afroamericanos en los Estados Unidos se crían sin padres biológicos, el 60% de los niños hispanos y el 50% de los niños blancos se encuentran en la misma situación. Muchos niños tienen padres o madres que viven pero no les encuentran. Ayude a un niño desfavorecido a ir a la escuela, atienda a los necesitados de su barrio, acoja a ese primo o sobrino que necesita mayor ayuda y apoyo. Seamos la iglesia que imita a Dios cuando los niños mantengamos la esperanza del Evangelio y practiquemos la hospitalidad del Evangelio acogiendo a los niños como Jesús nos acogió a nosotros. Establezca un ejemplo centrado en Cristo para sus hijos. Aunque Pablo dice, den ejemplo a sus hijos,
capítulo 6, versículos del 1 al 4. Este punto está implícito sobre la base de los capítulos anteriores de Efesios y por el enfoque de enseñar a los niños que están aprendiendo. Los niños están aprendiendo una vida cristiana básica observando a sus padres. Pablo se dirige a todos los cristianos de la iglesia de Éfeso. Muchos de los cristianos eran padres. Uno de los principales lugares en donde deberían vivir estas instrucciones en los capítulos anteriores era en el hogar. Los niños observan su relación con los padres, con el Señor. Los ven orar, estudiar la Biblia y adorar. Ellos saben que si los padres están deslumbrados por la gracia de Dios o no. Los niños observan cómo sus padres valoran la iglesia, observan cómo sus padres dicen la verdad con amor, trabajan con honestidad, dan con generosidad, animan a los demás como es debido, desechan la amargura y la ira con arrepentimiento y se perdonan los unos a los otros cristianamente. La primera imagen de Dios que reciben los niños es la de sus padres. Obtienen en un sentido de autoridad mayor protección de sus padres. A medida que vean y atesoren ese ejemplo, inevitablemente les alejará de los padres hacia el Padre definitivo, incluso cuando no reflejan a Dios ante sus hijos. Deben enseñarles cómo arrepentirse y recibir la gracia de Dios. Su ejemplo es influyente. ¿Que están viviendo? ¿Están aprendiendo o valorar la misión más que el dinero? La fidelidad de Dios por encima del éxito profesional. Están aprendiendo la humildad y el arrepentimiento o la hipocresía. También están formando una visión del matrimonio basado en la de sus padres. Denles una visión convincente. Recuerde que usted está dando a sus hijos una imagen del Evangelio, así como está mostrando cómo se aman los esposos. Una de las mejores cosas que puede hacerse como padre es amar a su cónyuge y permanecer juntos. Por último, los niños aprenden la obediencia, el respeto, la sumisión al ver a sus padres someterse y obedecer a Dios. Este punto se desprende también del contexto inmediato del tema de la sumisión y de la obediencia con respecto a la presencia en el capítulo 5 de los versículos 5:21 al 6:9. Los padres están bajo la autoridad de Dios, tanto sus funciones mutuas como sus funciones como padres. Los hijos observan como obedeciendo a Dios. De nuevo, todos fallamos como padres. Esto no nos convierte en malos padres, simplemente significa que necesitamos gracia. No ocultes tu necesidad de gracia, porque eso también es parte de una experiencia de la enseñanza. Los niños necesitan saber que la gente falla en la obediencia, pero hay uno u otro que no falló. Él se puso en nuestro lugar y nos da el perdón y el poder. Necesitamos conocer. En Efesios 1:3, en los capítulos, en Cristo somos aceptados, perdonados, redimidos y vivificados. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Versículos del 1 al 3. Los hijos fueron hechos por Dios para glorificar a Dios. Este gran propósito se vive para honrar y obedecer a sus padres en el Señor. Cuando los padres están instruyendo a los hijos en los caminos del Señor, entonces el hijo debe honrarlos y obedecerlos. Honrar a los padres. ¿Cómo los hijos deben honrar a sus padres? Una forma es mediante una actitud adecuada. Los hijos no honran a sus padres cuando se enfurecen, hacen pucheros o se contestan. Cuando los hijos deshonran a sus padres de esta manera, deshonran a Dios mismo. Tenemos que enseñarles eso. Cuando Dios introdujo la ley escrita, la primera relación horizontal, se mencionó en el 5.º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, Éxodo 20:12. Maltratar físicamente o verbalmente a tus padres era una ofensa capital, Éxodo capítulo 21, versículos 15 y 17. El mandato de honrar al padre y a la madre aparece en otros 5 lugares del Nuevo Testamento: Mateo 5:15-4, Marcos 7:10, Lucas 18:20. Esto resulta aún más de importancia en el mandamiento. Un niño que no crece con el honor y el respeto de los padres probablemente no honrará ni respetará a los demás en general.
Los que tenemos padres mayores también debemos honrar a nuestros padres, debemos mostrarles el debido respeto y prestarles un cuidado esencial cuando se hagan mayores. Primera de Timoteo 5:4. Obedecer a los padres. ¿Cómo deben obedecer los hijos a sus padres? Los hijos obedecen a sus padres escuchando y haciendo lo que los padres dicen. Escuchar lo que dice Pablo a los colosenses: hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Colosenses 3:20. Si los hijos quieren agradar al Señor, deben obedecer a sus padres. Obedecer a sus padres es una de las maneras en las que se puede obedecer al Señor. Los niños tendrán dificultades para obedecer a sus padres cuando no hagan. Hay que recordarles que Jesús murió por los pecados que desobedecen a Dios. Haga que su desobediencia en una ocasión para enseñar el Evangelio. Los padres saben que los niños no hay que enseñarles la desobediencia, necesitan que se les enseñe el Evangelio. Recuérdenles de Efesios 5:18, que la palabra de Dios dice: y no os embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno, más bien sed llenos del Espíritu Santo, que arroja la luz sobre los versículos anteriores del capítulo 6, de los versículos del 1 al 4. Díganle que el Espíritu los capacita para obedecer. Los hijos deben obedecer a sus padres. Pablo da algunas razones. En primer lugar, dice: porque esto es justo. Versículo 1. Parece innecesario decirlo, sin embargo, creo que vale la pena decirlo, porque no podría estar tentado a pensar: de verdad, debe existir la obediencia. Miren qué bonito es, tal vez sea, pero exigir obediencia sigue siendo lo correcto. Se dice: la obediencia infantil pertenece al ámbito de la teología medieval, que llegó a llamarse justicia natural. No depende de una relación especial que forme parte de una ley natural, lo que Dios ha escrito en los corazones humanos. No se limita a la ética cristiana, porque es una norma de un comportamiento en toda la sociedad. Los moralistas paganos, tanto griegos como romanos, lo enseñaban. Los filósofos estoicos veían la obediencia de un niño como algo evidente, exigido claramente por la razón y por parte de la naturaleza de las cosas. En segundo lugar, Pablo da una promesa motivadora, versículo 2. Dios promete tanto la bendición para que todo les vaya bien y la seguridad para que tengan larga vida sobre la tierra. Pablo combina Éxodo 20, versículo 2 y Deuteronomio 5, versículo 16. La promesa original de Israel implica una larga y buena vida en la tierra de Israel. Pablo omite el enfoque en Israel y hace la declaración más general y proverbial. Por supuesto, esto significa que por obediencia a los padres, el hijo nunca puede enfadarse o incluso morir trágicamente. Pablo está diciendo básicamente que el niño se pone en peligro a sí mismo al deshonrar a sus padres. Grandes bendiciones espirituales siempre vienen por obedecer la palabra de Dios. Hijos, obedezcan y honren a sus padres en el Señor. Hagan discípulos a sus hijos. Efesios versículo 4. Observe cómo se identifican los padres a lo largo de estos versículos. Obedezcan a los padres, versículo 1. Honra a tu padre y a tu madre, versículo 2. Ustedes, padres, críenlos en disciplina e instrucción en el Señor, versículo 4. La palabra traducida como padres es una palabra utilizada en Hebreos 12:23 para referirse a ambos padres. Pablo podría tener en mente a ambos padres, pero es más probable que se esté dirigiendo la atención a los papás. No obstante, podemos aplicar el versículo 4 en ambos padres en general, presentando especial atención a los papás en particular. Lo mejor es que ambos padres estén presentes en la vida de sus hijos. La crianza de los niños no es una tarea de una guardería ni de las niñerías, de una institución ni de los abuelos. El trabajo de los padres, las cargas grandes, los coches bonitos y las vacaciones largas no merecen que se descuiden a los hijos, pero requiere disciplina espiritual para que los padres, quizá especialmente por parte de los papás, puedan requerir un ajuste del propio estilo de vida.
¿Es usted consciente de su tiempo y atención con sus hijos? Ha aprendido mucho de los pastores, porque por esto se dice que se lleva a uno sus hijos a comer todos los sábados y se les hacía las preguntas. Antes de tener hijos, observe cómo el pastor describía tener citas entre padres e hija. Ahora intento mantenerlas con regularidad. Estas citas normalmente implican una buena comida, una buena conversación seguida de algo divertido. Ambos padres deben enseñar a los hijos, aunque el padre es el principal responsable de la formación e instrucción de ambos, comparten la tarea y en el hogar de los hijos que sean discípulos de Jesús. En Proverbios el escritor dice: Hijo mío, guarda los mandamientos de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Átalos de continuo en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Cuando antes te guardarán, cuando duermas te velarán por ti, y despierta, habla conmigo. Proverbios 6, versículos del 20 al 22. Pablo dijo a Timoteo que se refería a la instrucción que recibió de su madre y de su abuela, segunda de Timoteo capítulo 1, verso 5. Timoteo parece haber tenido un padre incrédulo. Afortunadamente su madre y su abuela le enseñaron. Ambos padres deben ser unidos en la crianza de los hijos y en la disciplina de la enseñanza. Debemos tratar para enviar mensajes coherentes. 2 retos. Padres en general, los papás en particular, tienen 2 retos particulares en la crianza de los hijos. Los provoque a ira. En un mundo antiguo los padres tenían el control absoluto y a veces eran duros. Los informes demuestran que los padres vendían a sus hijos e incluso podrían matarlos sin ser acusados de un delito. Cuando se ha dicho mucho abandonar a sus hijos en la ciudad, obviamente una madre también puede provocar la ira a un niño, pero dada la naturaleza dominante del padre parece que tiene una tendencia especial de hacerlo. El padre debe ser justo, cariñoso y coherente con la actitud hacia su hijo. Estas son algunas de las posibilidades y las causas que nuestros hijos se enfaden. Preste atención. No considerar el hecho de que son niños, compararlos con otros, disciplinarlos de forma incoherente, no expresar aprobación incluso de los pequeños logros, no expresar nuestro amor, disciplinarlos por razones distintas y la desobediencia es un desafío voluntario, presionarles para que persigan nuestro objetivo en los suyos, reiterarles el amor o sorprenderlos. ¿Cuál es el resultado de tales acciones? Los niños se enfadan con las palabras de los colosenses, se desaniman, pero Pablo dice: padres, no expresen a sus hijos para que no los desalienten. Colosenses 3:21. Deberíamos aspirar y animar y no desanimar. Críelos en disciplina e instrucción en el Señor. Pablo pasa del mandato negativo a un mandato positivo. Observe las 3 acciones de las que llevan a los padres: educar, disciplinar e instruir. La frase criarlos no hace realmente justicia a la noción de expresar por un verbo. Pablo utiliza este verbo en Efesios 5:29 en un sentido de alimentar, cuidar. Pablo dice básicamente que los padres deben cuidar a sus hijos con amor. Calvino dijo que los cuiden con cariño. A continuación, los padres deben formar o disciplinar e instruir a sus hijos. Instrucción conlleva la idea de enseñanza, consejo, amonestación, advertencia o quizás instrucción verbal. La disciplina implica entrenamiento, incluyendo el castigo. La disciplina es la palabra utilizada en Hebreos 12 para referirse a la disciplina de nuestro Padre Celestial, que es para nuestro beneficio. Efesios 12. Versículos del 5 al 11. A la luz de Pablo de lo que ha escrito sobre la ira en Efesios 4:26, tal disciplina debe estar bajo control. El tipo de la instrucción y de la disciplina que debemos dar en el Señor. Debemos enseñar la instrucción y la disciplina cristiana, que es una manera de honrar al Señor. Deles a Jesús. Antes Pablo dijo: la verdad es Jesús, capítulo 4, verso 21. Dé a sus hijos una instrucción centrada en Cristo cuando camine con ellos.
lleve a lugares, juegue con ellos, coma con ellos, hable de Jesús, hable de la encarnación, de su muerte, de su resurrección, de su señorío. Se aconseja bien a los padres, diviértanse y hablen mucho de Jesús. Deberíamos guiar a nuestros hijos a la verdad que hay en Jesús en última instancia para que se sometan al Señor Jesús en su mayoría. Hablen del corazón de sus hijos mientras se les enseña sobre Cristo. El comportamiento fluye del corazón. Proverbios 4:23, Mateo 12:34. Hable de los valores, creencias, sentimientos y motivos. Hable sobre el pecado, el arrepentimiento, la gracia y la cruz. Hable de convertirse en una nueva creación en Cristo Jesús. Hablar con el fin de que fueron creados para glorificar a Dios. Para ello necesita dialogar, no solo monologar. Hágase preguntas, conozca lo que crean y dudan, conozca sus temores, discierna los asuntos de su corazón, Proverbios 25. Hable a sus corazones con afecto, con mucho ánimo, celebre con éxito y las pequeñas victorias, advierta sobre los peligros del orgullo, la pereza, la insensatez y ore con ellos regularmente. Cuando hable a los corazones de sus hijos, hable en el Salvador. Recuerde enseñarles la línea de la historia bíblica, no solo en historias bíblicas, muéstreles el héroe de la Biblia, el increíble libro de la historia de nuestro Señor Jesús. Ahora, algunas personas piensan que la Biblia es un libro de reglas, que te dice lo que debes y no debes hacer. La Biblia tiene ciertamente algunas reglas, te muestra cómo funciona mejor la vida, pero la Biblia no trata principalmente de ti, de lo que deberías hacer. Se trata de Dios y de lo que Él ha hecho. Otras personas piensan que la Biblia es un libro de héroes que se muestran personajes a los que deberías copiar. La Biblia tiene algunos héroes, como pronto lo descubrirás. La mayoría de los personajes de la Biblia no son héroes en absoluto. Cometen grandes errores, a veces y a propósito. Tienen miedo y huyen, a veces son fracasados o malos. La Biblia no es un libro de reglas ni un libro de héroes. La Biblia es sobre toda una historia, es una historia de aventura sobre un joven héroe que viene desde un país lejano para recuperar su mayor tesoro perdido. Esa es la historia de amor sobre el valiente príncipe que deja su palacio, su trono, todo para rescatar a una persona que ama. Es como lo más maravilloso de los cuentos de hadas que se ha hecho realidad en la vida real. Lo mejor de esta historia es que la verdad. Hay muchas historias en la Biblia, pero todas ellas cuentan una misma historia, la historia como Dios ama a sus hijos y vienen a rescatarlos. Se necesita toda la Biblia para encontrar y entender toda esta historia. Y este es el centro de la historia, que hay un bebé. Todas las historias de la Biblia susurran su nombre. Es como empezar a la faltar y armar un rompecabezas. La pieza que hace todas las demás piezas que encajen se repite de lo que puede ser hermoso cuadro de nuestro Señor Jesús en nuestra vida. La palabra de esperanza, por último, en su comunicación y educación puede sentirse insuficiente. Tiene razón. La crianza de los hijos le hace desesperadamente pedir ayuda a Dios. Algunos días pienso que el éxito equivale a mantener a mis hijos fuera del alcance. Otros días pienso que el éxito es mantenerlo a mí mismo fuera de la cárcel. Pero no nos consuela mucho. En Tito 2, Pablo dice que la gracia de Dios nos instruye para piedad. En Tito 2:12, mientras que los padres piensan que esta responsabilidad de entrenar a sus hijos, Dios en su gracia está trabajando en sus vidas, buscando en que Dios y su gracia les dé fuerza. El salmista nos recuerda nuestra desesperada necesidad. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela el guardia. Salmo 127, versículo 1. Ellis Fritz bromea: la diferencia obvia entre Pablo y nosotros es que Pablo se jacta de su debilidad y nosotros tratamos de ocultarla. No esconda sus debilidades, reconózcola. Acuda a Dios en busca de ayuda y la esfuerza será suficiente. Los padres débiles tienen un Salvador todopoderoso.
Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Si el Señor lo permite, estaremos con ustedes en una nueva enseñanza. Bendiciones.